Luis Díaz llega al Bayern. Se acabó la mentira de Joao Félix porque se va a Arabia. Nadie se lleva a Rodrigo y se cayeron 3 Here We Goes esta semana. Todo eso y más en esta actualización del mercado de fichajes. Vamos a verlo. Vamos al grano. Empezamos por la Premier League con el Arsenal, que por fin ya es oficial. Víctor Gyökeres llega desde el Sporting Club de Portugal por 63,5 millones más 10 en variables. Se acabó la novela. Ya fue presentado en Singapur en la pretemporada de los Gunners y parece que ahora van por un extremo izquierdo y suena Eberechi ese, no suena Rodrigo. Según Fabrizio Romano, el Arsenal está hablando con el entorno del futbolista y consideraría hacer un intento por ficharlo desde el Crystal Palace, pero antes tendría que vender seguramente a Martinelli o a Trossard, ya se verá. También ya hicieron oficial esta semana que Cristian Mosquera llega desde el Valencia por 15 millones de euros más 5 en variables, un fichaje que también ya se sabía. Vámonos al Chelsea, que obviamente va a seguir haciendo fichajes y está centrado en dos nuevos y ambos neerlandeses. Quieren a Xavi Simons del RB Leipzig, con el que ya están negociando y parece que estarían dispuestos a llegar a los 60 o 70 millones que piden los alemanes, pero también quieren un central y están negociando con el Ajax por Jorrel Hato, o como se diga. 19 añitos para la criatura, central que también puede jugar de lateral izquierdo, estaría en torno a los 40 millones de euros y Chelsea y Ajax ya están negociando. Hato no ha jugado los amistosos de pretemporada con el Ajax porque se quiere ir al Chelsea, con él ya también hay un acuerdo. Y el Chelsea acaba de fichar otro talento joven, el extremo de 18 años, un inglés que se llama Jesse Derry del Crystal Palace, ni idea quién sea, pero hablan muy bien de él como una de las futuras promesas de Inglaterra. En cuanto a otros rumores, siempre sonó lo de Alejandro Garnacho, que quiere seguir en la Premier League y el Chelsea podría estar interesado, pero no es una prioridad. Ahora mismo, si fichan a alguien de extremo izquierdo, sería a Xavi Simons. Eso en el apartado de llegadas, pero hay que centrarnos también en las salidas. Christopher Nkunku también está pendiente de encontrarle un nuevo club, y también Raheem Sterling, que Sterling ha estado todo el mercado así quietecito en una esquina para que no lo veamos, pero Sterling también tendrá que salir del Chelsea y ha sonado en las últimas 48 horas para el Napoli, que tiene varias opciones para fichar como extremo y Sterling sería una de ellas, pero el Chelsea quiere una venta definitiva, y no solo de él, también de gente como Carney Chukwuemeka, que estaba negociando con el Dortmund, pero el Chelsea pide mucho dinero. Mismo caso que con Renato Veiga, que negociaban 40 millones con el Atlético de Madrid, que es un fichaje que todavía se puede dar, pero que se ha estado complicando un poco. Ahora llegamos al punto del Atlético, que está fichando también un montón. También le buscan una salida a Marc Guiu, made in la Masía, este canterano que debutó con Xavi, que hizo 2 goles importantes y que después se fue en el mercado al Chelsea. No juega absolutamente nada, es el tercer delantero y ya le buscan una sesión en la propia Premier League para que tenga minutos de juego. Seguramente acabará en uno de los equipos recién ascendidos. Y también se le busca la salida a Caleb Wiley. Dirás, ¿quién es Caleb Wiley? Bueno, uno de estos 500 fichajes que hizo el Chelsea, que lo fichó del Atlanta United, de la MLS, lo mandó cedido al Estrasburgo, el club hermano, regresó al Chelsea, lo mandó cedido al Watford, regresó a este mercado y lo va a mandar de regreso al propio Watford. Momento Chelsea, son estos tipos que después en una o dos temporadas revenden por un montón de dinero. Pasémonos a Liverpool, donde llegó el nuevo fichaje. Ya es oficial, Hugo Ekitike llega desde el Inter de Frankfurt por 80 millones de euros más 10 en variables fáciles y otros 5 en variables complicadas, 95 millones en total. Un dineral, pero era la única forma en la que el Eintracht lo iba a soltar. Y también quieren a Alexander Isak, que parece muy complicado, pero antes tienen que vender, cosa que ya están empezando a hacer con la venta de Lucho Díaz al Bayern, pero ahora hablamos de eso. Vámonos al Tottenham, donde hay chisme y el primer Here We Go de los 3 caídos esta semana que procedo a contarte. Hace varias semanas Fabrizio Romano publicó el Here We Go del fichaje de Morgan Gibbs White del Nottingham Forest al Tottenham por una cláusula de 60 millones de libras, pero el Nottingham Forest se enojó. Fue por la vía legal en contra del Tottenham, argumentando que se acercó de forma ilegal a su jugador y que esa cláusula no existía. Algo bastante raro, porque normalmente una cláusula se ejecuta y el jugador pasa a ser tuyo, pero en el Tottenham no pasa eso. El Tottenham es tan Tottenham que pagó una cláusula e hizo que ese jugador no solo no llegara con ellos, sino que renovar. Y así que ya es oficial, Morgan Gibbs White se queda en el Nottingham Forest, contrato nuevo hasta 2028, y aquí está con Evangelo Marinakis, el dueño del Forest, que tiene una cara de malo de película de James Bond o de Batman, que no puede con ella. Este señor, aparte de ser dueño del Nottingham Forest, también es dueño del Olympiacos, que es el club hermano del Nottingham Forest. Uno de los mejores personajes que tiene la Premier League en la actualidad, pero seguimos con los fichajes del Tottenham, que está interesado en Palhinha, jugador del Bayern. Hay un interés, habría que ver si en las próximas semanas, recordemos que queda casi exactamente un mes de mercado, a ver si el Tottenham puede hacer una oferta al Bayern, que yo creo que lo vendería porque Palhinha no juega prácticamente nada, es un fichaje que pidió Tuchel, ahora con Kompany no está jugando nada. Y sería un buen fichaje para los Spurs, Palhinha en la base junto con un centrocampista más creativo, llámese Archie Gray, Bentancur, Pape Sarr, el que quieras. Y también está sonando, por desgracia, la salida de Heung-min Son del Tottenham al Los Angeles FC. Según Fabrizio Romano, el club de la MLS ya presentó una oferta
oferta al coreano y ahora el Tottenham va a dejar que su estrella decida. Si él se quiere ir, pues lo dejarán irse. Si se quiere quedar, seguramente lo renovarán un par de añitos más. Heung-min Son va a hablar con Thomas Frank, el nuevo entrenador después de que se ha ido Postecoglou, a ver qué tanto lo considera en su nuevo proyecto. Imagino que si Heung-min Son se va, el Tottenham buscará un extremo, que no será Rodrigo. Pasamos al Manchester United, donde querían hacer un intento por fichar al Dibu Martínez desde el Aston Villa, pero el Aston Villa dijo no, porque le hicieron una oferta de cesión con opción de compra y el Villa obviamente no la aceptó. Así que el Dibu parece que no irá al United, que se quede en el Villa, y el Manchester United ya busca otro portero, una promesa joven desde Bélgica. Sen Lammens, portero belga de 23 años del Royal Antwerp, está cerca del Manchester United. Él está interesado en el movimiento. Amorim aprueba su fichaje, falta que los clubes negocien y lleguen a un acuerdo. En cuestión de llegadas parece que no habrá muchísimos cambios más, se sigue buscando un delantero, pero no hay opciones que realmente satisfagan tanto la necesidad del club como el precio que estén dispuestos a pagar, pero en salida se siguen atorando para que se puedan ir tanto Garnacho, Sancho y Anthony. Y hasta ya llegamos al punto en el que Rubén Amorim, entrenador de los Red Devils, dijo que si no encuentran ningún club al que irse, él con gusto los regresaría a la dinámica del primer equipo porque son sus jugadores. Básicamente ya se está dando por vencido de que no le van a encontrar ningún lugar para venderlos por un buen precio a estos tipos. Ya pudieron con Rashford, no han podido ni con Anthony, ni con Garnacho, ni con Sancho, que me parece el más difícil de vender. Pasemos a la otra parte de Manchester, a la parte Citizen, a la parte azulita, porque siguen buscando una salida para Ederson Moraes, pero el Galatasaray aún no tiene una oferta clara. De todas maneras, el City ya se adelantó a la posible salida del brasileño y fichó a un nuevo portero. Es Here We Go de Fabrizio Romano. James Trafford llega desde el Burnley, canterano del Manchester City que interesaba al Newcastle. Y ahora habrá que ver qué pasa con él, porque si Ederson se va, Trafford sería el titular, que a ver si no le queda muy grande la portería pasar del Burnley al Manchester City, de un club que descendió a un club que tiene que ganar todo. Así que quizás Ederson se queda un año más como el portero titular tras que se caiga o no su fichaje al Galatasaray. Ortega Moreno se va cedido o vendido a otro equipo y Trafford queda como el portero suplente. Ya veremos. Y este es otro objetivo que se le cae al Newcastle, porque nadie la está pasando peor que el Newcastle en este mercado de fichajes. Se le están escapando todos los objetivos. En las últimas semanas y en general de todo este mercado de fichajes sonó Visa del Brentford, que les dijo que no, Trafford del propio Burnley, que les dijo que no y se fue al City, Joao Pedro del Brighton, que les dijo que no y se fue al Chelsea, mismo caso de Delap, que venía del Ipswich. Mbeumo del Brentford rechazó el Newcastle para irse al Manchester United y Ekitike los rechazó para irse al Liverpool. Parece que los jugadores todavía no se creen al Newcastle como uno de los nuevos grandes. Recordemos que es un club estado que detrás tiene en este caso Arabia Saudí. Y es que no es solo los que los están rechazando, sino los propios jugadores de su equipo que le están diciendo me voy, en este caso su estrella Alexander Isak. El pasado jueves Alexander Isak les dijo a los dueños, bueno, busquen delantero porque yo me quiero ir. Y según Fabrizio Romano, el objetivo de Isak es el Liverpool y el objetivo del Liverpool es Isak. El pequeño detalle son los 150 millones de libras que pide el Newcastle, que parece que será una de las principales novelas el último mes que le queda al mercado de fichajes. Sonó en su momento irse a Arabia Saudí, recordando que son los mismos dueños los de Al Hilal, Al Ahly, Al Ittihad y Al Nasser y Newcastle, pero Alexander Isak no quiere ir de momento a Arabia Saudí, habrá que ver qué pasa en unos días. También se habló de una posible renovación, pero el propio entrenador de Newcastle, Eddie Howe, dijo que no hay nada de eso, y el propio entrenador también descartó que Isak se una a la pretemporada porque no asistió a la preparación de esta temporada del Newcastle. No quiere renovar, no se presenta a la pretemporada, se quiere ir y en Newcastle ya busca un reemplazo. Querían a Ekitike, que se acabó yendo a Liverpool, querían a, como te dije, 25 objetivos más. Ahora el siguiente en la lista es Benjamin Sesko del RB Leipzig. Parece que saldría entre 70 y 80 millones de euros contando variables, un precio bastante caro, pero si el Newcastle vende a Isak por 150 millones, se puede gastar 80, un poco más de la mitad en Sesko, que me parecería un gran fichaje, aunque tengo todavía mi duda que si Sesko se puede adaptar a una punta solo, porque está jugando en una doble punta con Openda. Y en esta novela de Isak hay información de última hora. Según Fabrizio Romano, el Liverpool prepara una gran oferta para el Newcastle por el sueco. 130 millones, 150, 200, no se sabe, pero parece que los próximos días va a haber una oferta oficial del Liverpool al Newcastle. Sigo pensando que si no llegas a esos 130, 150 millones no te lo van a vender, pero habrá que ver. Y también en su momento llegaremos a hablar de entonces para qué se fichó a Ekitike y dónde queda Ekitike en la rotación. En banda izquierda, como delantero suplente, ya se verá. Pero el Liverpool prepara la primera gran oferta por Isak. Pero hasta aquí los fichajes de la Premier. Ahora pasemos al calcio, donde en el Inter se resolvió una telenovela familiar, el tema de Çalhanoğlu con Lautaro Martínez. Recordemos que después del Mundial de Clubes, Lautaro declaró que
que estaba descontento con cosas que habían pasado y que la gente que no quería estar en el Inter que se largara, diciéndolo sobre todo por Çalhanoğlu, que no jugó en el Mundial de Clubes porque estaba negociando su salida con clubes turcos. Çalhanoğlu sacó un comunicado, varios del Inter dieron like a esa publicación como no estando tan de acuerdo con Lautaro Martínez. Después la esposa de Çalhanoğlu subió un post criticando a Lautaro, pero después Lautaro y Çalhanoğlu publicaron esta foto donde ya son panas. Seguramente en el fondo se odian, pero pues seguirán jugando juntos mínimo esta temporada. Ya está confirmado tanto por el agente de Çalhanoğlu, el propio jugador y la directiva del Inter que el turco se queda en el Inter, que no está teniendo que hacer grandes ventas porque viene a hacer una pretemporada a nivel de resultados en cuanto a títulos que no consiguió nada, pero que en cuanto de dinero sacó un montón. Y ahora se está centrando sobre todo en ventas. Tyrone Buchanan, este canadiense que tenía muy buena pinta que se fue cedido al Villarreal, ahora se va vendido, 9 millones de euros más el 20% de una futura venta. Y también el Club Brujas se lleva a una de las estrellas de la cantera del Inter. Estamos hablando de Aleksandar Stankovic, que lo llevan por 10 millones pero con varias opciones de recompra para el futuro. La siguiente temporada el Inter lo puede recuperar por 23 millones, en 2027 lo puede recuperar por 25 y también tiene un porcentaje de una futura venta entre el 12 y el 15%. En cuanto al Milan también hay chisme. Primero, Pervis Estupiñán ya es oficial que llega desde el Brighton por 17 millones de euros más 2 en variables. Ya debutó en un amistoso contra el Liverpool jugando de carrilero izquierdo, no de lateral en una línea de 4, sino de carrilero en una línea de 3, que me parece mejor posición para el ecuatoriano. Y ahora vamos con el chisme del segundo Here We Go caído en esta semana, porque vamos a hablar de una cabra, Emerson Royal, que el miércoles Fabricio dio el Here We Go que se iba al Besiktas, que se iba a Turquía, la típica de los turcos rescatando gente que ya no juega bien en Europa. Pero ese mismo día el presidente del Besiktas canceló el trato ya cuando había un acuerdo y pruebas médicas programadas, y entonces apareció el Flamengo, que viene a ser un gran mundial de clubes que recolectó mucho dinero y que va a pagar 9 millones por Emerson. Ya es Here We Go y de hecho ya cuando estés viendo este video quizás ya está es oficial. Las calles no olvidarán a Emerson Royal, Betis, Barcelona que estuvo como 5 minutos, Tottenham, Milan, impresionante. Y mientras el Milan sigue peleando por conseguir el fichaje de Ardon Yashari, centrocampista del Club Brujas que está funado por su club desde hace un montón de tiempo, no entrena, está peleado con la directiva, no está en la pretemporada porque quiere ir al Milan. Según Fabricio ya rechazó hasta 2 clubes de Premier, pero es que el Milan y el Brujas no llegan a un acuerdo, y eso que el Milan ya ofreció 33 millones más 5 en variables. Eso para el Milan y para cualquier italiano es un montón. A ver si lo consiguen porque Samuel Ricci ya me pareció un gran fichaje. Modric es una buena pieza de rotación, pero este Yashari pinta para que sea el titular junto con Samuel Ricci. Vámonos a la Juve, donde están haciendo fichajes épicos como, sin olvidarnos de, dejando claro que, y sobre todo la contratación de, no está haciendo gran cosa la Juventus, por no decir que no está haciendo prácticamente nada más allá de un intercambio que parece que va a tener mala pinta a futuro. João Mario se va a la Juventus y Alberto Costa se va al Porto. Aquí hubo un intercambio, solo que el Porto tuvo que pagar 3 millones más 1 en variables. Es decir, la Juventus le dio 15 millones de valor a Alberto Costa, lo mandó al Porto y el Porto le dio 12 millones de valor a João Mario, se lo intercambiaron y el Porto le pagó la diferencia a la Juve y ahí quedó. Otra de estas cosas que hace la Juventus para cuadrar cuentas, pero este Alberto Costa, que me gustó mucho la segunda parte de la temporada con la Juve, tiene pinta que en 1 o 2 años lo venden por 60 millones y es de los mejores de la posición, pero bueno, la Juve suele hacer estas cosas. Y todo indica que la siguiente cagada de la Juve importante va a ser vender a Yildiz, pero de momento eso no lo van a hacer. Ya 2 clubes de la Premier fueron interesados para ficharlo según Fabrizio Romano, pero la Juventus lo rechazó porque no está en los planes de momento vender a Yildiz. De hecho están renegociando un nuevo contrato. Tiene que ser clave para el nuevo proyecto de la Juve y también tienen que reforzarlo bien. Ya lo hicieron con Conceição, que se quedó de forma definitiva, y quieren hacer lo propio con Randal Kolo Muani, que estuvo cedido la segunda parte de la temporada desde el Paris Saint-Germain y ahora negocian una venta con el propio PSG. Que a los de Luis Enrique no creo que les interese quedarse con él, pero es que pagaron 90 millones no hace tanto desde el Inter, así que imagino que querrán 30, 40 millones y no creo que la Juve esté dispuesto a eso, pero quizás intentas negociar una cesión con opción de compra. Eso en las llegadas, falta ver lo de las salidas, y es que Douglas Luiz está siendo funado porque no se presentó a la pretemporada de la Juve y va a salir seguramente de regreso de la Premier League. Su agente ya está trabajando en opciones y es de los peores fichajes que ha hecho la Juventus en mucho tiempo. Si no me equivoco, fueron entre 50 y 60 millones para un tipo que no ha hecho nada en la Juventus. Pasemos rápido por la Roma, que está haciendo fichajes que me gustan muchísimo. Para empezar, Ivan Ferguson ya es oficial, llega cedido desde el Brighton por un coste de 3 millones de la cesión más una opción de compra de 37 millones de euros, que si la rompe, 40 millones por lo que mejor se vio de Ivan Ferguson, es un buen
buen precio. Y uno de los fichajes que más me emociona de esta temporada es Wesley, el carrilero derecho que jugó un gran mundial de clubes con Flamengo, se va a la Roma por 25 millones de euros más otros 5 en variables. Gran mejora para el equipo de Gasperini, que le faltaba un central, pero va a fichar a un central que yo no conozco, pero que quizás Gasperini le saca la mejor versión, porque así es Gasperini. Van a fichar a Daniele Girardi, central italiano del Hellas Verona, por 10 millones de euros. Me parece con diferencia la posición más floja de la Roma, está por ahí Indica, ya no está Hummels, pero creo que tienen que mejorar ahí, a ver si este Girardi mejora el equipo. Vámonos con el Napoli, donde llegó una variante del Temach, Banja Milinković-Savić, hermano de Sergej Milinković-Savić, el serbio que está en el Al-Hilal, y que hizo un mundial de clubes espectacular. Pues bueno, su hermano, el Temach 2, llega al Napoli por 21 millones de euros. ¿Mi compu está estando pedo iría al Napoli? Pues sí, porque el Torino también se benefició de este acuerdo. Ahí es donde venía Banja Milinković-Savić y el Napoli le mandó un jugador al Torino. Cyril Engels, jugador del Napoli, si no se pronuncia así, una disculpa, se va cedido por 1 millón de euros más una opción de compra de 17 millones de euros desde el Napoli al Torino. Otro buen refuerzo para el Napoli, que ya llegó Lorenzo Luca, delantero de Udinese, llegó Beukema, central del Bologna, que iba a llegar Darwin, pero al final no acabó llegando, llegó el bueno del PSV, Noah Lang, este cabrón que se me olvidaba, y quieren seguir fichando. Se habla de Ndoye, jugador suizo del Nottingham Forest, que ofrecieron 26 millones más 5 en variables, pero se lo están peleando con el Nottingham Forest. Esas son las noticias del calcio. Pasemos a España. En el Real Madrid, Kylian Mbappé es el nuevo 10, aún no es oficial, pero el propio Kiki ya tuiteó y parece que el dorsal que antes tenía Luka Modric no va a ir para Güler, que mucha gente lo pedía, irá para Kiki Mbappé. Y está por confirmarse la salida de Chema, canterano del Madrid, que yo tenía ganas de ver con Alonso, pero parece que no lo va a tomar en cuenta. Se va al Stuttgart por 3 millones de euros más el 50% de una futura venta, y el Madrid también puede recuperarlo en cierto punto, como hace con todos sus canteranos. Ojo con esa dupla Stiller-Chema. Ojalá esto haga que Stuttgart y Madrid se lleven bien para que al corto plazo le vendan al bueno de Stiller. Veremos. Pasemos al Barça, donde ya es oficial, Rashford llegó desde el Manchester United. Tienes un video exclusivamente hablando de ese fichaje y todos los detalles. Va a usar el dorsal 14 y ya debutó en un partido amistoso del día de hoy, cuando estoy subiendo este video, contra el Vissel Kobe de Japón. Jugó 30 minutos por izquierda, así que parece de momento que es el suplente de Rafinha, y con él parece que se acaban los fichajes del Barcelona en este mercado, según Laporta. Dijo que en principio no van a llegar más refuerzos, que ya llegó Rashford, llegó Joan García, que también debutó y hizo bastantes paradas, y Rooney Bardghji, que debutó también en este amistoso y este sí marcó un gol. Ahora parece que se centrarán en salidas y en renovaciones. En cuanto a las salidas, Pau Víctor, la que esas calles no olvidarán tu pretemporada del año pasado, se va al Sparta de Praga, al Sporting de Braga, perdón, por 12 millones de euros más 3 en variables. Iba a ser el cuarto delantero, no tenía ningún tipo de sentido que se quedara, y una buena venta para el Barcelona. En cuanto a renovaciones, Koundé esta semana será oficial que firma un nuevo contrato hasta 2030, le van a subir el salario y es de los jugadores más importantes que hay ahora mismo en la plantilla. Ahora sí, lateral derecho oficial. Y luego está el tema Ter Stegen, que aquí hay un pequeño chisme, ponte cómodo. Ter Stegen anunció de forma oficial que se va a operar la espalda porque tiene molestias desde hace ya un montón de tiempo. El detalle es que en todo su comunicado, que era mucho texto, puso que los médicos le dijeron que unos 3 meses iban a ser necesarios para recuperarse. ¿Cuál es el tema? Que el Barcelona aún no puede inscribir a sus nuevos fichajes y que iba a aprovechar la baja de Ter Stegen, que tenía que ser de 4 meses o más, para que pudieran usar su salario, el hueco que dejaba su salario, para inscribir a otros futbolistas, entre ellos Joan García. Entonces las malas lenguas decían que Ter Stegen había puesto que eran 3 meses a propósito para que el Barça no pudiera inscribir a Joan García, a Szczęsny recién renovado, entre otros. Es una versión muy macabra que quizás es verdad, yo quiero pensar que sí. Pelé y luche, señor Marc-André Ter Stegen, el pueblo está con usted. Pasemos al Atleti, donde hay que hablar del tercer Here We Go que se cayó estos días. David Janko, central del Feyenoord, se iba a ir al Al-Nassr. Fabrizio Romano tuiteó que ya era un Here We Go con los árabes, pero a última hora, ya con un acuerdo y pruebas médicas programadas, los árabes dijeron que no, porque van a haber mejores opciones en el mercado. Y ese mismo día el Atlético de Madrid levantó la mano y se anunció el Here We Go de David Janko desde el Feyenoord al Atleti. 30 millones de euros más variables, parece que al final van a ser entre 32 y 33 millones en total, por un gran central en el perfil izquierdo que también puede jugar de lateral. Ya veremos si es central zurdo en una línea de 3 o central zurdo en línea de 4 o lateral en línea de 4. En un principio parece que esto descartaba la llegada de Renato Veiga desde el Chelsea, porque pedían 40 millones de euros, que era otro objetivo del Atleti, pero que era mucho más complicado por el dinero y las formas de pago que quería el Chelsea. Pero parece que no descartan ahora la llegada de también Renato Veiga, y además de Janko. Todo esto se suma a la llegada de Marc Pubil desde el Almería, que recibe 20 millones de euros más el 15% de una futura venta. Este es lateral izquierdo. Se habla de la salida de Molina en un
intercambio quizás con la Juventus por Vlahovic, a ver qué pasa ahí. Y es que el Atlético de Madrid no se va a quedar ahí, quiere un centrocampista más que creo que necesita, y se habla de Enzo Milot del Stuttgart, que parece que está muy avanzado el fichaje. Imagino que por unos 30-40 millones de euros llegaría el francés del Stuttgart, que está acostumbrado a jugar en un doble pivote o incluso un poquito más adelantado. Creo que sería un gran fichaje para que juegue junto con Cardoso en el centro del campo y Baena un poco más adelantado. Y hay un video del Atlético de Madrid que subió unos días al canal hablando de si por fin pueden destronar a Barcelona o Real Madrid. Hasta aquí llegan las llegadas del Atleti, pero hay que hablar ahora de las ventas. Samu Lino se va al Flamengo por 22 millones de euros más 2 en variables. Impresionante el dinero que se gasta el Flamengo después de jugar muy bien en el Mundial de Clubes. Y otro que seguía vivo y que seguro te sorprenderá es Thomas Lemar, que sí, seguía en la plantilla del Atlético de Madrid y ahora se va cedido al Girona, que va a pagar la mitad de su sueldo. Y no es el único que seguro no recordabas que seguía vivo, porque hay que hablar de Saúl Ñíguez, que por fin acabó su contrato con el Atleti y también va al Flamengo, llega como agente libre. ¿Qué equipazo está armando el Flamengo de Filipe Luis? Que pinta para entrenador épico. Pero ahora sí, nos vamos a Alemania, a una de las noticias del día, de la semana, del mes, del año. Luis Díaz llega al Bayern Múnich por 75 millones de euros. Hoy en el directo hablaremos sobre todo este fichaje porque tiene muchísimas opiniones divididas, muchísimas polémicas, si es mucho, si es poco, si es un gran jugador, si es una medianía. Hablamos de todo en el directo de hoy a las 6. Seguramente cuando esté subiendo este video pues ya estaré en directo. Mañana lunes pasa pruebas médicas y el muchacho va a pasar de cobrar entre 3 y 4 millones de euros a cobrar 14. Una de las razones principales por las que quería salirse del Liverpool. No se habla de más llegadas al Bayern, pero sí de salidas. Primero, Brian Zaragoza, que sí sigue perteneciendo al Bayern, se va a ir cedido con opción de compra al Celta de Vigo por 13 millones de euros. Este fichaje jamás lo entendí. Y también Adam Asnou, lateral marroquí que estaba funadísimo en el Bayern Múnich. Otro día hablamos de la subtrama que tenía este tipo y por qué todo el mundo lo odiaba. Se va al Everton por 12 millones de euros. Un Everton que le va a quitar un objetivo al Bayern Múnich porque está cerca de fichar a Malik Fofana, ese extremo del Olympique de Lyon que hablé en el video de extremos para el Bayern, que era una de las opciones favoritas para mí, pues se lo va a llevar el Everton. Pasamos al Borussia Dortmund, donde la única noticia es que están negociando por el bono de Facundo Buonanotte desde el Brighton. Tienen la competencia del Olympique de Lyon. La primera opción era quedarse con Carney Chukwuemeka desde el Chelsea, pero los Blues piden muchísimo dinero, así que la segunda opción es Buonanotte, que me gustaría mucho ver a Facundo Buonanotte en el Dortmund. Pasando al Leverkusen, solo están sonando salidas de dos piezas importantes los últimos años, sobre todo la última temporada de Leverkusen, que es Granit Xhaka, que sigue sonando su rumor para irse o a Arabia Saudí o sobre todo al Sunderland, pero Ten Hag ya habló. Dijo textualmente que la gente de Xhaka puede decir lo que quiera, pero en este club ya se fueron tres piezas importantes, hablando de Wirtz, Jonathan Tah y Jeremy Frimpong, y no dejaremos ir a nadie más. Xhaka tiene contrato, es un gran líder y con esos 3 años de contrato que le quedan, pues o pagan lo que quiere Leverkusen o no se va. Bien ahí el pelón, que parece que va a sacar de una vez por todas a Lukas Hradecky, el capitán, pero que ahora como llegó Flecken, él va a ser titular y Hradecky sería el suplente, pero ya tiene un acuerdo con el Mónaco, que creo que sería buen fichaje. Dejamos Alemania, pasamos rápido por Francia, en París, para hablar del Paris Saint-Germain, donde aquí hay un chisme que yo no me esperaba. Gigi Donnarumma no quiere renovar su contrato y el Paris Saint-Germain ya se espantó, parece que puede dejarlo ir este mismo mercado y ya va a fichar a un nuevo portero que es Lucas Chevalier, portero de Lille, por 40 millonzotes de euros. Un gran portero Chevalier que siempre sonó para equipos importantes, pero son 40 millones. Y esto abre la puerta a otros rumores. ¿A dónde se iría Donnarumma? ¿Al Chelsea? ¿Al Manchester United? ¿Al Toluca? Veremos. Más allá de Chevalier, que me parecería un buen acuerdo, siguen trabajando para que llegue Zabarny, central ucraniano desde el Bournemouth. Parece que por unos 30 o 40 millones de euros es la prioridad del Paris Saint-Germain para ficharse en el central, que llegaría Zabarny y se iría de una vez por todas Milan Skriniar para que se vaya a un acuerdo con el Fenerbahce allá en Turquía. Pasemos a la sección de Arabia, donde sí, como estás viendo en la miniatura, por fin se acabó la mentira de Joao Félix. Con 25 años se va a Arabia Saudí. Salió del Benfica en 2019, Atlético de Madrid pagó un montón de dinero, se tiene que ir cedido al Chelsea, luego al Barcelona, luego al Chelsea otra vez, al Milan con su subtrama, ahora Arabia Saudí. Estaba negociando con el Benfica, pero los árabes se metieron y le van a hacer un contrato de 2 años nada más. Todo parece indicar que es un favorcito al Chelsea porque el PIF, el Fondo Soberano de Arabia Saudí, los dueños de los equipos árabes, pues son socios de los dueños del Chelsea. Por eso se explicaron en su momento los fichajes tan caros de Kalidou Koulibaly y Edouard Mendy y el intento de Hakim Ziyech, y ahora parece que por eso se explica la salida de Joao Félix tan fácil y tan caro al fútbol árabe, porque van a pagar 30 millones fijos más 20 en variables. Otro que podría acabar en Arabia Saudí, pero en este caso en el Al Ittihad,
Farhad Es Benacer, el centrocampista ex Milan que está en el Olympique de Marsella. Y otro ex Milan que ya está en Arabia Saudí, pero parece que podría regresar a Europa en un regreso triunfal que sería celebrado por el pueblo, es el de Franck Kessié. Suena la Fiorentina y otros clubes de Italia, pero me gustaría ver un regreso a Europa de Franck Kessié, el presidente. Vámonos a la sección de otros, empezando por el reemplazo de Víctor Gyökeres en el Sporting Club de Portugal, porque va a ser un colombiano. Luis Javier Suárez desde la Almería llega al Sporting Club de Portugal. En el Feyenoord, Igor Paixão se iba al Olympique de Marsella, pero ahora parece que está más cerca de el Leeds, recién ascendido a la Premier League. Es un fichaje que me gustaría mucho. Rodrigo de Paul ya firmó por fin su contrato con el Inter Miami de 4 añitos. Andrea Pirlo es nuevo entrenador del United FC de Dubái. John Arias ya es oficial, el jugador de los Wolves, el colombiano llega desde el Fluminense por 20 millones de euros y es el nuevo 10 de la plantilla, heredando el dorsal de Mateus Cunha. Y un fichaje que me impresiona, Ashley Young, sí, sigue vivo y sigue jugando, pero ya no es tan young porque tiene 40 años, se va al Ipswich Town de segunda división desde el Everton. Hasta aquí el episodio de fichajes de hoy, muchísimas gracias por llegar hasta el final y ahora te pido las 3 cosas de siempre, que des un buen like, que te suscribas y que comentes. Recuerda que puedes activar la campanita dándole a mi jeta que está de este lado para que no te pierdas ninguno de los videos que se suben a este canal, como estos dos que están apareciendo acá, el último que se subió y alguno aleatorio que estoy seguro que te va a gustar. Por mi parte es todo, por hecho es que hayan estado comiendo y nos vemos en el próximo video.